La Biblia en un año. Día 192. Segundo libro de Crónicas. Reinado de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Obró el mal a los ojos del Señor según las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Volvió a edificar los lugares altos que había destruido su padre Ezequías, levantó altares a los Baales, construyó aserás y adoró a todo el ejército de los cielos y les tributó culto. También edificó altares en el templo sobre el que el Señor había dicho: estableceré mi nombre en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios del templo. Además hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom, practicó encantamientos, magia y brujería, instituyó nigromantes y adivinos. Se prodigó en hacer el mal a los ojos del Señor, con lo que consiguió irritarle. El ídolo fundido que había fabricado, lo colocó en el templo del Señor del que había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: en este templo y en Jerusalén, a los que elegí de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No dejaré que los pies de Israel se alejen del suelo que di a sus padres, pero solo si perseveran cumpliendo todo lo que les ordené por medio de Moisés respecto a toda la ley, los decretos y los preceptos. Pero Manasés sedujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén a obrar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le atendieron. Por eso hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con garfios, le ataron con cadenas y lo condujeron a Babilonia. Al verse angustiado trató de aplacar el rostro del Señor, su Dios, se humilló profundamente ante el Dios de sus padres, y le suplicó. El Señor se conmovió y escuchó su plegaria, le hizo volver a Jerusalén para seguir reinando. Así Manasés reconoció que el Señor es Dios. Después de esto Manasés construyó una muralla exterior en la ciudad de David, al oeste de Gijón, en el torrente, que llegaba hasta la puerta de los peces y rodeaba el Ofel, la hizo muy alta. Además puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Retiró del templo los dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que había erigido en la montaña del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Restauró luego el altar del Señor y ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo continuaba ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque solo en honor del Señor, su Dios. El resto de los hechos de Manasés, la oración a Dios y las palabras que los videntes le comunicaron en nombre del Señor, Dios de Israel, están recogidos en las crónicas de los reyes de Israel. Su plegaria, y cómo fue atendido, su pecado y su infidelidad, las zonas donde construyó lugares altos y donde erigió las aserás y los ídolos antes de su humillación, están registrados en la crónica de Josai. Manasés descansó con sus padres y fue enterrado en su palacio. En su lugar reinó su hijo Amón. Reinado de Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Obró el mal a los ojos del Señor como lo había hecho su padre Manasés, y a todos los ídolos que había hecho su padre les ofreció sacrificios y les dio culto. Pero no se humilló ante el Señor, como se había humillado su padre Manasés, sino que multiplicó sus delitos. Así que sus cortesanos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Pero el pueblo ya no mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 38 años en Jerusalén. Obró con rectitud a los ojos del Señor y siguió en todos los caminos de David, su padre, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Comienzo de las reformas religiosas. El año 8 de su reinado, cuando todavía era un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y el año 12 comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos,
de las aceras y de los ídolos esculpidos y fundidos. Demolieron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los emblemas solares que había sobre los altares, rompió las aceras y los ídolos esculpidos y fundidos, reduciéndolos a polvo que esparció por los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Además quemó sobre sus altares los huesos de los sacerdotes, así purificó Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta de Neftalí, y en los lugares de alrededor, destruyó los altares y las aceras, redujo a polvo los ídolos y destrozó todos los emblemas solares en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. Descubrimiento del libro de la ley. El año 18 de su reinado, para purificar el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joach, hijo de Joacás, el canciller, con el encargo de restaurar el templo del Señor, su Dios. Se presentaron a Gilquías, sumo sacerdote, y le entregaron el dinero aportado al templo y el que los levitas guardianes de la puerta habían recolectado de Manasés, de Efraín y de todo el resto de Israel, de Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron a disposición de los supervisores de los trabajos y lo entregaron a los que realizan los trabajos en el templo del Señor para repararlo y restaurarlo. Se lo dieron a los carpinteros y canteros para comprar piedras talladas y madera para las vigas y para reforzar los edificios que los reyes de Judá habían dejado estropearse. Aquellos hombres trabajaban con fidelidad bajo la dirección de los inspectores Yahat y Obadías, levitas descendientes de Merarí, y Zacarías y Mesulam, descendientes de Keat. Los levitas expertos en instrumentos musicales supervisaban a los que cargaban materiales y dirigían a todos los que trabajaban en alguna faena. Entre los levitas había también escribas, inspectores y porteros. Al extraer el dinero aportado al templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Gilquías dijo entonces al escriba Safán: He encontrado en el templo el libro de la ley. Y se lo entregó. Safán llevó el libro al rey y comenzó a contarle: Tus siervos están haciendo todo lo que se les ha encomendado. Han reunido el dinero encontrado en el templo y lo han puesto a disposición de los supervisores y de los que hacen las obras. Luego el escriba Safán informó al rey: El sacerdote Gilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Consulta a la profetisa Judá. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras e inmediatamente dio órdenes a Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, ministro del rey, diciendo: Vayan y consulten al Señor por mí y por el resto de Israel y de Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, pues es enorme la cólera del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han observado las palabras del Señor obrando según todo lo prescrito en este libro. El sacerdote Gilquías y los designados por el rey fueron a donde estaba la profetisa Judá, esposa de Salum, hijo de Toqueat, hijo de Jasra, el encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén en el segundo distrito. Hablaron con ella, y les dijo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Anunciad al hombre que los ha enviado hasta mí: mira, voy a traer la desgracia a este lugar y a sus habitantes, todas las maldiciones contenidas en el libro que ha leído el rey de Judá, porque me han abandonado a mí y han quemado incienso a otros dioses, haciéndome irritar con todas las obras de sus manos. Mi ira se encenderá en este lugar y no se apagará. Al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, le comunicarán esto: así dice el Señor, Dios de Israel, respecto a las palabras que has escuchado. Puesto que se te ha estremecido el corazón y te has humillado ante el Señor al oír lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, puesto que te has humillado, has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, también yo te he escuchado, oráculo del Señor. Por eso haré que te reúnas con tus padres y que seas acogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán toda la desgracia que yo voy a traer a este lugar y a sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Renovación de la alianza.
El rey envió emisarios y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Luego el rey subió al templo del Señor junto con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más pequeño al mayor. Entonces leyó a oídos de todos las palabras del libro de la alianza encontrado en el templo del Señor. El rey permaneció de pie sobre el estrado y estableció la alianza ante el Señor, comprometiéndose a caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, preceptos y leyes con todo el corazón y toda el alma, y a cumplir las palabras de esta alianza escritas en dicho libro. El rey hizo que se comprometieran todos los que se encontraban en Jerusalén y Benjamín. Los habitantes de Jerusalén también obraron de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías suprimió todos los cultos abominables de los territorios de los israelitas, hizo que todos los que se encontraban en Israel se comprometieran a servir al Señor, su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron del Señor, Dios de sus padres. Job. Incomprensión de las decisiones divinas. Eliú continuó diciendo: Espera un poco y te instruiré, que tengo mucho que decir en favor de Dios. Tomaré mi saber desde lejos para dar razón a mi Hacedor. En verdad, mis palabras no son falsas, tienes ante ti a un sabio perfecto. Dios es grande, no se retracta, es poderoso por la firmeza del corazón. No deja vivir al impío y defiende el derecho de los pobres, no aparta sus ojos de los justos, los sienta sobre el trono con los reyes y quedan enaltecidos. Si son atados con cadenas y aprisionados con lazos de angustia, es para descubrirles sus obras y los delitos de su soberbia, para abrirles el oído a la advertencia, diciéndoles que se conviertan de la iniquidad. Si escuchan y son dóciles, terminarán sus días con felicidad, sus años con bienestar. Si no escuchan, pasarán la frontera de la muerte y expirarán sin darse cuenta. Los de corazón perverso acumulan rencor y no suplican a Dios cuando se sienten encadenados, mueren en plena juventud, su vida termina en la adolescencia. Dios libra al pobre con su misma pobreza, y le abre el oído con la tribulación. También a ti te arrancará de la angustia, tendrás un lugar desahogado, sin aprietos, y serán pingüis los alimentos de tu mesa. Pero tú has colmado el juicio de los malvados, juicio y justicia caerán sobre ti. Cuida de que no te seduzca la abundancia y de que no te desvíe el soborno. ¿Brota tu súplica al menos en la angustia? ¿O hay solo un despliegue de fuerza? No suspires por la noche para que las gentes cambien de sitio. Procura no inclinarte a la maldad, que por eso has experimentado la aflicción. Solo Dios es sublime por su fuerza, ¿qué maestro existe como Él? ¿Quién puede marcarle el camino? ¿O quién puede decirle, has obrado mal? Acuérdate de engrandecer sus obras que han cantado los hombres. Todos las pueden contemplar, los hombres las ven desde lejos. Dios es grande, no podemos abarcarlo, son incontables sus años. Absorbe las gotas de agua y esparce las lluvias en vapor. Las nubes las destilan y caen en abundancia sobre los humanos. ¿Quién comprenderá la extensión de las nubes, el estrépito de sus pabellones? Él extiende su luz en torno a sí, y cubre las profundidades de los mares. Con todo esto Dios gobierna a los pueblos y les da alimento abundante. En sus manos levanta el rayo y le ordena alcanzar certero el blanco. El sonido del trueno lo anuncia, él arde en cólera contra la iniquidad. Hechos de los Apóstoles. En Tesalónica, dificultades con los judíos. Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo se dirigió a ellos y durante 3 sábados les estuvo argumentando con las Escrituras, explicando y probando que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, ese es el Cristo. Algunos de ellos se convencieron y se adhirieron a Pablo y a Silas, así como un gran número de griegos que adoraban a Dios y no pocas mujeres de la nobleza.
Pero los judíos, envidiosos, reunieron algunos maleantes de entre la plebe y organizando un tumulto, soliviantaron la ciudad y se presentaron en casa de Jasón con la intención de llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, condujeron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: «Esos que han agitado a todo el mundo han venido también aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del César y dicen que hay otro rey, Jesús». Alborotaron a la multitud y a los magistrados que oían estas cosas. Pero, en cuanto recibieron una fianza de parte de Jasón y de los demás, los dejaron marchar. Acogida en Berea. Enseguida los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica, y recibieron la palabra con muy buena disposición y examinaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron muchos de ellos, así como mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había anunciado Pablo la palabra de Dios, vinieron hasta allí agitando y alborotando a la gente. Entonces los hermanos enviaron con rapidez a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con la indicación, para Silas y Timoteo, de que se uniesen con él cuanto antes.